Hemos estado hablando de un tema que se ha hablado mucho, pero a un nivel muy bajo, y ahora estamos hablando de la guerra espiritual, pero a otro nivel. Ya aprendimos que no mira la guerra de la misma forma un soldado raso que un general. No la hacen de la misma forma. Entonces necesitamos entender en qué grado nos ha puesto el Señor y cómo es que el Señor quiere que desempeñemos nuestras funciones o ministerios, como se les ha llamado también, dentro del cuerpo de Cristo. Voltéate a ver a la persona que está al lado tuyo. ¿Ya lo viste bien? Así como lo ves, es parte del cuerpo de Cristo. Sí, aunque no lo parezcan algunos y digan, ¿será que este es? Pues sí, sí es parte del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Vamos a ver. Ay, algunos ya se me asustaron. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Vamos a ver esas manos. Muy bien. Cada uno de nosotros tiene una función que desempeñar dentro del cuerpo. Y el Señor nos dice en general que debemos concentrarnos en cómo hacer las cosas correctamente. O sea, si te fijas, el Señor nunca te manda a ver cómo te salen las cosas, a ver qué pasa. No, el Señor te manda a hacer cosas específicas. ¿Cosas qué? Porque no quiere que pierdas el tiempo. No quiere que pierdas fuerzas. No quiere que gastes recursos por gusto. De repente alguno de ustedes ha hecho el intento de ir al gimnasio, ponerse en forma y todo el asunto. Y yo me he dado cuenta dentro de los gimnasios que muchos llegan a cansarse. ¿A qué llegan? Pero nunca ven resultados. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Porque no se concentran en hacer lo que les ponen a hacer, sino que hacen un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito del otro, y lo único que lograron fue cansarse y nunca bajaron de peso. He escuchado a muchos frustrados que dicen, mire, ya tengo cuántos meses de venir al gimnasio y en vez de bajar de peso, ahora peso más. La panza ya me bajó, pero a las rodillas, dice. ¿Por qué crees que no les funciona? Porque simplemente están haciendo las cosas de mala forma. Así le ha sucedido a la iglesia también. Nos hemos puesto a repetir cosas que escuchamos en algún lugar y que ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de ir a la palabra, a corroborarlo, a ver si es cierto, y solamente lo repetimos como lo repiten los loros. ¿Aló? Es que así dijo fulano. Sí, está bien. Ahora pregunto yo, ¿eso es lo que dice la Biblia? No necesariamente. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Vamos a ver sus Biblias? Vamos a ver todos los cristianos que trajeron Biblia. Muy bien. Levanta tu Biblia. Bueno, de repente la trajiste en un dispositivo electrónico, levántalo. No tengas pena. ¿Cuántos trajeron su Biblia? No importa en qué la trajeron. Ahí está mejor. Levántala, di conmigo. Esta es mi Biblia. Vamos, dilo, esta es mi Biblia y aquí está la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está en tu Biblia? Ahora te voy a decir algo más. No todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Así como lo escuchas. Y a lo mejor te asustes. Pero cuando prestas atención a muchas cosas, hay cosas que Dios no las dijo, sino que las dijo el hombre. Y son cosas que necesitamos entender, porque de los pocos que se tomaron el tiempo para diferenciar cuando hablaban ellos y cuando hablaba el Señor, uno de ellos fue el apóstol Pablo. Cuando él dice, esto lo digo yo, no el Señor, dice. Pero ya cuando el Señor está hablando, dice, esto sí lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Estás acá? Entonces tenemos que aprender que no necesariamente todo lo que está en la Biblia fue dicho por Dios. La guerra espiritual, como la aprendiste, es el nivel de guerra más bajo. Y el Señor no te mandó a hacer ese, porque al hacer ese nivel de guerra, te cansas, te fatigas, derrochas recursos y muchas veces te frustras.
porque ves que los resultados no son como tú quisieras. El Señor no te mandó a estarle destapando las patas al diablo, como dicen algunos. No, Él te mandó desde el Génesis. Él declara una profecía. Cuando le habla a la mujer le dice, tú le herirás. ¿En dónde dice? No sé si alguien ha leído esta porción. Le dice a la serpiente, tu simiente le herirá en el carcañal. Pero la simiente de la mujer, él le dice, tu simiente le herirá a Satanás. ¿En dónde? ¿En dónde? Yo creo que no han leído ustedes la Biblia. ¿En dónde dice que le va a herir? Fíjate, dice, a Satanás le autoriza herirle el carcañal. Pero a la descendencia de la mujer le autoriza herirle la cabeza. ¿No te gozas por eso? Imagínate entonces, para todos aquellos que todavía le tienen miedo al diablo, a los demonios, ¿qué es lo más que te puede llegar a lastimar? ¿Qué es lo más que te puede llegar a lastimar? Vamos a ver. ¿Conocen a las serpientes? Oh my God. ¿Culebration? Sí, eso sí. ¿Las conocen? Vale. Imagínate tú parándote sobre una serpiente. ¿Qué es lo que ella te puede alcanzar a morder? ¿Qué es lo que te puede morder? Lo que te podría llegar a morder es lo que le pusiste encima. ¿Sí o no? Porque te paraste en la cabeza. ¿Qué te puede morder? El pie. ¿Pero qué le destruiste tú? Ay, Dios mío, creo que no nos estamos entendiendo. Imagínate tú un culebration, ¿sí? Pero vienes tú y le pisas la cabeza, te paras sobre la cabeza. ¿Qué te puede morder? Si es que te llegara a morder, ¿qué te puede morder? El pie con el que la pisaste. ¿Pero qué le hiciste tú? ¿Qué le destruiste? ¿Y si le destruiste la cabeza? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te va a seguir molestando? ¿Pero qué es lo que te has puesto tú a destruirle a la serpiente cuando te molesta? Nosotros hemos invertido lo que el Señor nos mandó a hacer. Por eso es de que el Señor en el Nuevo Testamento nos aclara un poquito más las cosas y dice, vuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra personas, sino que es contra espíritus. ¿Contra qué? O sea, no te pongas a pelear con la doña esa que te debe dinero, con aquella que le prestaste los sartenes, las ollas y no te los ha devuelto. No te pongas a pelear con la doña que te tira la basura en tu casa. No te pongas a pelear con personas, porque tu pleito no es con ellos. ¿Es con quiénes? Con los que los tienen sometidos a ellos. Deja de estar pensando en tu cabeza de irle a pelar la cara a esa señora. Hello. O sea, yo he escuchado esas expresiones. Por eso es de que te lo digo. Porque a veces nos ponemos a pelear que con la suegra, que con la nuera, que con el yerno, y no es con ellos. Dice la palabra claramente, vuestra lucha no es contra personas, es contra autoridades espirituales. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver, de repente aquí hay algún nacional. ¿A cuántos así en alguna ocasión se les apareció un fantasma, un demonio, la llorona, el cadejo, qué sé yo, algún espíritu? Levánteme la mano. Solo 2, 3. Los demás como que no son muy guatemaltecos. O no han salido de noche. ¿Nunca los han espantado? Vaya. A los que sí los han espantado, cuando se te aparece un demonio, un espíritu, como tú quieras, ¿qué es lo que sientes? Sientes el cuerpo pesado, ¿verdad? Escalofrío. Así que no te podés mover.
A veces ni podés hablar. Ahora, ¿te serviría de algo ponerte a golpearlo? Vaya, andas armado porque cargas tu cuetón ahí. Sacas el cohete y te pones pam, pam, pam. ¿Te sirve de algo? ¿Por qué no te sirve? A ver, ¿por qué no te sirve? ¿Por qué no te sirve? Porque no es una persona, es un espíritu. Entonces, ¿cómo atacas espíritus? Hay que mandarlos al abismo y todo el rollo. Vaya, está bueno. Uno por uno. Y eso es lo que ha estado haciendo la iglesia. Atacando de uno en uno. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando el Señor mandó atacar, ¿qué cosa? ¿La cola? ¿Qué mandó atacar? ¿Qué mandó atacar? Por eso dice, porque vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Está hablando con las autoridades mayores de la jerarquía espiritual de las tinieblas. ¿Aló? Entonces, ¿contra quién es tu guerra? Contra los que están en la cabeza de la autoridad de las tinieblas. ¿Aló? Y aprendimos que cuando un solo hombre, al hablar de hombre me refiero a un ser humano, se dispone a cambiar su mentalidad y pensar como Dios, a ese hombre Dios puede usarlo para liberar un pueblo de la opresión, de la esclavitud de un imperio. Y está comprobado. Por eso de que las tinieblas atacan al ser humano con argumentos que se convierten en fortalezas mentales. Entonces, cuando la persona ya tiene esa fortaleza mental, le cuesta romper esa estructura de pensamiento y llegar a pensar como Dios quiere que piense. Porque desde que son niños, los seres humanos empiezan a ser bombardeados con esos argumentos, con esas filosofías del sistema que se llama mundo, para que ellos se conviertan en dependientes. ¿En qué? Dependientes, o sea, que no puedan ser libres, sino que siempre piensen en ser esclavos. Y hay diferentes ángulos de donde las tinieblas nos atacan. Pero déjame recordarte algo. Di conmigo, si cambio mi manera de pensar, cambia mi forma de hablar. Y así, cambia mi forma de vivir. Te voy a recordar algo de lo que muchos se quedaron choqueados la semana anterior. Dios quiere que pienses como piensa Él. Por eso dice que tengamos la mente de Cristo. Las tinieblas, su propósito principal es que tú vayas en contra del conocimiento de Dios, aunque seas religioso, no les importa. Con la religión que tengas, lo que quieren es que con el conocimiento que te metieron, vayas en contra del conocimiento de Dios. Entonces tú te crees muy listo, muy inteligente, como eres guatemalteco, muy pilas, pero en ese muy pilas estás yendo en contra del conocimiento de Dios. Y entonces las tinieblas felices, porque aunque tú seas muy religioso, pero vas en contra del conocimiento de Dios, estás en contra de Dios. Pero el Señor quiere que tú tengas la mente de Cristo. Porque si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de hablar y así cambia tu forma de vivir. Si piensas como Dios, hablas como Dios. Solo a una se le quedó. Si pienso como Dios, hablo como Dios y vivo como Dios. Pues si eso era para gritar, aplaudir, saltar, mucha, y ustedes se quedan todavía. No, ahora párense. No, ese es un aplauso solidario. No, en serio.
por qué no aplaudiste, no gritaste, no te emocionaste? ¿Por qué? Porque hay una estructura mental que no te deja creerlo. ¿Cómo voy a pensar yo como Dios? ¿Cómo voy a hablar? ¿Y cómo va a vivir como? Este está loco. ¿Por qué? Porque desde la escuela te metieron un argumento. En la escuela, en nuestros sistemas de educación, date cuenta, están diseñados para que el estudiante se vuelva parte del montón. Con el respeto debido a los maestros, a los docentes presentes, porque ustedes no tienen la culpa la tiene el sistema. No nuestro sistema nacional únicamente, es el sistema del mundo. Porque se les enseña a los niños, fíjate, a memorizar fechas, lugares y nombres que jamás en la vida les van a servir. ¿O sí? ¿Y dónde queda tal río? Y el pobre güiro en la luna, ni siquiera ha salido del pueblo, y el maestro le exige que le diga en dónde queda un río en un departamento que nunca ha ido. ¿Aló? Tiene que memorizarse fórmulas que nunca le van a servir. A ver, ¿alguno de los de aquí, cuántas veces le ha servido haber aprendido la raíz cúbica de algo? ¿Verdad que no? Ah, pero cuando no aprobas las pruebas, sacas menos calificaciones y te hacen sentir que eres tonto. Entonces el alumno no entendió nada de lo que el bendito maestro explicó ahí enfrente y tiene miedo de decirle, yo no entendí. Entonces se hace el pilas, aunque esté en la luna. Entonces desde ahí nos empiezan a condicionar para que seamos parte del montón y no tengamos voz ni voto. Otro ángulo de donde nos atacan las tinieblas es el ángulo político. Como ya nos metieron en la escuela, que somos del montón, entonces se hacen supuestas encuestas donde se da una tendencia favoritaria a un cierto partido político, y entonces eso lo exponen en los medios publicitarios y dicen tal partido va adelante en las encuestas. Entonces vienes tú y le preguntas a una persona X, le dices, ¿y usted por quién va a votar? Por el que va a ganar. ¿Y cómo sabes que él va a ganar? Es que como por él van a votar todos. ¿Quién le dijo eso? La televisión, la radio, porque dijeron que en las encuestas. Y después, todos quejándose, haciendo huelgas, protestando. ¿Para qué? Ah, porque hay que ir a apoyar, hay que ir en el montón. Mira a los pandilleros, a los mareros, pues. Solito uno, ¿qué te hace? ¿Qué te hace? Nada. Hoy te voy a echar a los moros. Así te dice. Porque él solito no puede hacer nada. Tiene que estar entre él. Levanta tu mano derecha. Saca el dedito. Toca a tu vecino. Y dile, ¿tú todavía eres del montón? Y viene el Señor y nos dice en la palabra, tú no eres del montón. ¿Es esto? Sí, soy del montón. Así me enseñaron en la escuela. Así me enseña la política. Así dice la ciencia, la pseudociencia, porque la verdadera ciencia no dice eso. La ciencia exige que para declarar algo como cierto, tiene que ser comprobable y repetible. ¿Estás acá?
O sea, se tiene que poder comprobar y repetir la prueba para comprobar la situación. Pero fíjate, la pseudociencia enseña que hay un montón de universos, que hay un montón de sistemas solares. ¿Está comprobado? No. Es solamente una idea. Pero es que yo he visto las fotos. Sí, las fotos, date cuenta, las fotos siempre son iguales. Vamos a ver a Júpiter y siempre miras a Júpiter de la misma forma. Nunca lo miras de otro ángulo. Simplemente salí a la calle cuando haya luna llena, ponete a ver la luna. Al otro mes volví a verla, tomale fotos y vas a ver que siempre se mira exactamente igual. Pero te dicen que la luna gira. ¿Quién te enseñó eso? Ahí ahora ya resurgió el signo de interrogación. ¿Te das cuenta? Lo que te metió el sistema llamado mundo y te lo han hecho creer, fíjate. Te dijeron que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Y qué dice el Padre? No, no es así. Dice, el Sol gira alrededor de la Tierra. Pero no lo crees. ¿Por qué? Porque ya te metieron en un argumento, una fortaleza mental, que ahí te quedaste. Y dicen, no, este pastor sabe ni qué fumó hoy. Y te han bombardeado tanto, que entonces se volvió una fortaleza, y esa estructura mental es difícil romperla. Te promueven el orgullo, la altivez. ¿Por qué? Porque saben que cuando tú eres altivo, levantas una barrera, y que por esa barrera Dios te ve de lejos, por la barrera que tú mismo levantaste, no porque Dios te margine, tú mismo te marginas. ¿Cómo te enseñan eso? A través de los medios de comunicación, que si no te pones esta marca de pantalones, esta marca de ropa, esta marca de zapatos, esta marca de perfumes, o sea, te condicionan. Mira las chicas, ¿por qué quieren ser flacas, flacas? ¿Por qué? Las gorditas muchas veces se trauman. Ay, es que yo quiero bajar, y nunca bajan. ¿Por qué no disfrutas tus lonjas? Ay, es que yo quiero ser flaca. ¿Por qué quieres ser flaca? Porque todas las modelos que miras en la tele son, ¿qué te están bombardeando? Que si no sos así, no sirves. Hello. ¿Pero qué te ha dicho Dios? No, Dios te mandó a decir que tú eres como la niña de sus ojos. No te dijo que eres del montón. ¿O sí? Te dijo que tiene cuidado de ti cada día. Que sabe cuántos cabellos tienes tú en la... ¿Sabías eso? Tú ni cuenta te das que se te cae el pelo, el Señor sabe cuántos se te cayeron. Pero a ti te metieron esa fortaleza que eres del montón y tú siempre sigues diciendo amén. Por eso, la guerra espiritual, el primer punto donde tienes que empezar a ganarla es en ti mismo. La primera batalla que libras es acá, para romper todas esas estructuras que las tinieblas te levantaron y poder empezar a recibir y a creer, que es lo más importante, el conocimiento de Dios. ¿Por qué crees que tanto el Señor dice, cuando se le acercó Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas en la luna, le dijo, que vayas a Marte? ¿Qué le dijo? Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces viene aquel doctor en la ley y dice, qué irracional es esto. ¿Cómo? Yo ya viejo me voy a meter, y peor si ya la mamá estaba muerta, en el vientre de mi madre, y voy a volver a nacer. Y le dice el Señor, ay, Dios mío, con tanto estudio, peor te pusiste. No estoy diciendo que no vayas a estudiar, tampoco, no te agarres de eso.
dice, es necesario que seas como un niño. O sea, ¿por qué? ¿Porque vas a hacer niñerías? No, para que como niño creas. ¿Para que como niño? ¿Para que como niño? Porque ya como adulto ya no crees. Di conmigo, si cambia mi forma de pensar, cambio mi forma de hablar. Y así cambio mi forma de vivir. Levanta tu mano derecha. Si pienso como Dios, hablo como Dios y vivo como Dios. ¿Lo crees? Y dice la palabra que el Señor nos dio armas poderosas para desbaratar esas fortalezas. Entonces, necesitamos echar mano de esas armas. Y tenemos que empezar a atacar lo más duro de atacar en nosotros mismos. ¿Qué crees que es? El tan amado yo. Lo que más amas es a ti mismo. Ay, tu orgullo que apapachas tanto y lo abrazas y lo quieres y no dejas que nadie te lo toque. Eso es lo primero que tienes que destruir, desbaratar, dice la palabra literalmente. Entonces, cuando tú destruyes ese orgullo, esa altivez, entonces te vuelves humilde y le abres la puerta a Dios para que Él te pueda dar de su revelación y así puedas entender su palabra. ¿Estás acá? Porque muchas veces tú te podrás poner a leer la Biblia y la lees y la lees y la lees y estás igual que aquel etíope que se le acerca el varón de Dios y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el otro sincero le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Así hay mucha gente, lee y lee y lee la palabra y se aburre y le da sueño y dice, ay no, hay que la lea el pastor. Y sigues perdiendo la guerra espiritual. Porque no has sabido aprovechar esas poderosas armas de Dios. Cuando logramos bajar nuestro orgullo, hacer a un lado la altivez, Dios nos da más de su revelación. Comprobado con el apóstol Pablo. Te dije ya en la prédica anterior que no está aquí el apóstol Pablo para defenderse, pero era el único que estaba traumado con el apostolado. El único que andaba defendiendo su ministerio. Léelo en la palabra. Pero cuando él ya le baja el orgullo, porque aprendió y dice, me fue dado un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me abofetee, dice, para que la revelación no se me suba a la cabeza, o sea, no me vuelva creído, pues, en buen chapín. Ya cuando entendió él eso, que tenía que ser manso y humilde, así como había sido el maestro, entonces escribe una de las cartas donde hay más revelación que en las cartas donde él defendía su apostolado. Vamos a leer la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 8. Leo la versión 60. Y fíjate, pues, ahora ya no está diciendo que él es el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo, no. Mira cómo se expresa de sí mismo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo se cree él ahora? No dice el más pequeño. ¿Qué es lo que dice? Lee bien. Dice, yo que soy, a mí que soy menos que el más grande de los apóstoles, dice. No. ¿Te das cuenta cómo cambian las cosas? Porque él aprendió que el orgullo
solo lo iba a llevar a la altivez. Y al altivo el Señor lo ve de lejos. Aprendimos que altivez en la palabra original hebrea quiere decir barrera. Eso es lo que quiere decir. Y fíjate, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los demonios, dice a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta que cambia el de Pablo? Ahora ya no dice apóstol de Jesucristo. ¿Qué dice? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, a mí me fue dada la revelación. ¿Por qué le fue dada? Porque ahora él era humilde. Y el Señor lo sabía desde que lo llamó. Porque cuando lo llamó del montón, dijo: apártenme a este, porque este me es vaso útil. Dijo. Solo que lo tengo que corregir un poquito, hay que pasarle el esmeril, el martillo, y hay que mandarlo enderezado y pintura, porque este está. Pero lo voy a dejar mejor que nuevo. Lo voy a dejar. ¿Cómo te va a dejar a ti? ¿Estás dispuesto? Algunos cantan aquella canción del alfarero, ¿eh? Una vez orando le dije a mi Señor: tú el alfarero, yo el barro soy. Ay, qué chilero soy. Pero cuando empezás a pasar el proceso donde te estrujan, te estiran, te encogen, ¿qué decís? Ay, si eso es servir a Cristo, estaba mejor en el mundo. Ay, pastor, el diablo, todo el diablo. Y otros no dicen nada, sino que solo ni a Dios le dicen a uno. Pero dice, mira pues, verso 9 dice: de aclarar a todos el misterio de Dios eterno, que por los siglos ha sido un ¿qué dice? Misterio. Se los tenemos que aclarar. ¿A quiénes? ¿Y quién se lo tiene que aclarar? A los principados. Es la iglesia. ¿Es quién? ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Te das cuenta por qué dice que nuestra lucha no es contra personas, es contra principados? ¿A quiénes tenés que educar? A los principados. Yo te preguntaba hace un rato que cuando te encontrás con la llorona, con algún espíritu de esos, un demonio, le tiras un garrotazo, ¿qué pasa? Pasa de largo. ¿Le hiciste algo? No, solo te cansaste. Ahora, ¿cómo te pones a pelear con un principado que ni siquiera lo ves? ¿Aló? Solo sabes que está ahí por la forma de pensar de las personas. Por eso te das cuenta qué principado es el que está gobernando en esa área. Ahora, ¿a qué vienes a la iglesia? ¿Quién es el que tiene que darle a conocer eso a los principados, los potestades? La iglesia. ¿A qué vienes a hacer iglesia? ¿A qué vienes? A aprender cómo
atacar esos principados. ¿Te das cuenta? Por eso es de que aquí no te entretenemos. Aquí no nos preocupa que no te gusten las canciones, no, mi amigo, no son para ti, son para el Señor. Ay, es que esas no me gustan, por eso no las canto. Qué bueno que no te gusten, no son para ti. Lee la letra. Y todas esas canciones lo que hacen es honrar al Rey, exaltarlo a Él por lo que es, por lo que ha hecho, no a ti. Entonces aquí no vienes a ser entretenido, vienes a ser entrenado. ¿A qué vienes? A puro entrenamiento. Ahora entiendes por qué no es lo mismo que tú me vengas con el cuento, que en tu casa tú te pones a orar, que en tu casa tú alabas al Señor, que en tu casa haces un montón de cosas y que por eso no te reúnes con los santos. Ay, es que yo allá pongo el canal y miro la prédica. ¿De dónde? ¿Te está entrenando o te está entreteniendo? Y en la mayoría de casos, el entrenamiento no es muy agradable. Porque le exige y le exige. Y cuando ya lograste algo, te exige más. Y te exige más. Los que han sido deportistas saben de qué les estoy hablando. Los que han sido deportistas no me dejarán mentir que nunca queda uno bien con el entrenador. Siempre te dice, lo pudiste haber hecho mejor, pudiste haber dado más, necesitas entrenar más, y uno con la lengua de corbata. ¿Por qué? Porque te quieren hacer más fuerte, porque te quieren hacer superior. ¿Cómo te quiere hacer el Señor a ti? Más fuerte. No te quiere como parte del montón. Levanta tu manita, saca el dedito, vuelve a tocar a tu vecino y dile, no eres parte del montón. Tú no eres, vamos, díselo, tú no eres de la chusma. El mundo queriéndote meter que tú eres del montón. Yo creo que solo aquí me están poniendo atención. Dios te hace tan, ¿qué dije? ¿Cuántos tienen sus dos manos? Porque de repente alguno no las tiene. ¿Cuántos las tienen? Vale, te doy permiso, míratelas. Míratelas. ¿Son iguales tus dos manos? ¿Son iguales? Parecidas, pero no son iguales. Ni siquiera una mano se parece a la otra. Ahora imagínate, dice que más o menos en la actualidad somos como 7,000 millones de personas. O sea, es un, dicho en buen guatemalteco, gential, pues. Hay un gentío en el mundo y ninguno entre ese gentío tiene las huellas dactilares que tú tienes. O sea, Dios te hizo así como dice aquel dicho, que después de que a ti te hicieron, rompieron el molde. ¿Cuántos han dicho eso? Puedes tener el mismo nombre que otra persona. Pudiste haber sido gemelo idéntico, o sea, el mismo retrato, pero tus huellas no van a ser las mismas. Imagínate la delicadeza que tuvo Dios. ¿Te alcanzas a ver esas rayitas? Muchos tienen que empezar a enfocar así, ¿verdad? Porque ya no se las distinguen, así con lupa y lentes y toda la cosa. Ya no se las miran. Pero imagínate, entonces Dios se tomó la molestia de hacerte las rayitas diferentes que a tu vecino, y las rayitas de este no se parecen a las de este ni a las de este. ¿Y cuántos millones de gente somos en el mundo?
Ahora te pregunto, ¿Dios te hizo así para que tú sigas creyendo que eres parte del montón? ¿O para que empieces a entender que tú eres individual y que Él tiene un trato individual contigo? ¿Aló? No sé si has escuchado aquel dicho satánico que dice, o todos hijos o todos entrenados. ¿Has oído esa palabra satánica? Espero que tú no la digas, porque te cuento algo. Nuestro Padre no tiene entrenados. ¿Qué es lo que tiene Él? ¿Qué es lo que tiene Él? Hijos. Tampoco tiene nietos, ni tiene sobrinos. ¿Qué es lo que tiene? Entonces, ¿en qué cabeza cabe que Dios te va a tratar? Imagínate, si se tomó el tiempo de hacerte diferente a todos los millones de personas que existen alrededor de la tierra, te hizo diferente, ¿crees tú que te va a tratar igual que a todos? ¿Te das cuenta que no? Por eso es que en el trato personal con algunas personas, los religiosos se confunden y quieren meterlos a todos a un mismo patrón. Y hasta el apóstol Pablo les aclara eso a los hermanitos. En ese entonces, los líos eran por la carne que sacrificaban a los ídolos. Ese era todo el problema. Que si había que comerla, o que si era pecado, o que si no era pecado. Y el apóstol Pablo les dice, mire, así de sencillo. Si el Señor te da paz en tu corazón para comértela, cométela, tranquilo. Pero si a tu vecino, a él está con cuentos y cosas, por amor a él, no te la comas y ya. Así se arregla el asunto. Un predicador famoso, ya no está vivo, vino a enseñarle a América Latina que la televisión era el cajón del diablo. Al averiguar por qué decía esto, él dijo que Dios le había prohibido ver televisión. Entonces él dijo, este es el cajón del diablo y eso vamos a enseñar, y eso le enseñó a la gente. Un montón de cristianos tirando las teles, quebrándolas. Y entonces, en ese entonces, algún evangélico que tenía tele, ese estaba en pecado mortal. Años después, este mismo hermano tenía su propio canal de televisión. ¿Qué necesitamos entender con esto? Cuando Dios te prohíbe algo a ti, ¿se lo prohibió a todos o te lo prohibió a ti? Cuando Dios te autorizó algo a ti, ¿se lo autorizó a todos o te lo autorizó a ti? Entonces, ¿por qué vienes a decirle, Señor, o todos hijos o todos entrenados? ¿Me tratas igual que aquel? Si Él te hizo diferente, ¿cómo querés que te trate igual? Vamos a ver, levántame la mano a todos los igualados. No hay ninguno, qué bueno. Vamos a ver aquí todos los que son únicos, que me levanten la mano. Los que cuando los hicieron rompieron el molde. Bueno, de esos son todos acá. ¿Ves que Dios te hizo especial? No como te enseñaron en la escuela, no como te quiere hacer creer la ciencia. Si Dios te dijo que te ve como a la niña de sus ojos, quiere decir que tiene un cuidado y delicadeza especial para ti. Yo creo que no entendiste lo que te dije.
Te dije que si Dios te hizo así y dice que eres como la niña de sus ojos, Él tiene un cuidado y una delicadeza para tratarte a ti. Y sabes, todo lo que te han enseñado las tinieblas son mentiras. ¿Son qué? Así como lo ves. La ciencia, bueno, la pseudociencia te quiere hacer creer que primero existió el Sol y después los planetas. Y Dios dice, no es así. Primero hice la Tierra y a causa de la Tierra hice el Sol y la Luna y las estrellas. O sea, ¿qué fue lo primero que hizo? ¿Cuántos han leído Génesis 1:1? ¿Qué dice? En el principio creó Dios el Sol, la Luna y las estrellas. ¿O creó los cielos y la tierra? Pero pastor, nada que te demuestre la pseudociencia, así como dice la verdadera ciencia, lo que ellos dicen por imaginación. Fíjate, aquel científico llamado Charles Darwin, él supuso que descendía él del mono. Y por esa suposición hay muchos que ahora lo dan por cierto. Pero tú llegas y les dices, bueno, demuéstreme así, con algo comprobable, la evolución en estos años que llevamos. ¿Qué ha evolucionado? Porque no es lo mismo evolucionar que adaptarse. Y lo que ha habido es adaptación, no evolución. Comprobado. Entonces te dicen, es que lleva muchos millones de años para eso. Entonces, ¿cómo lo crees si no lo podés comprobar? No que eres científico. Entonces lo estás creyendo también por fe. ¿Por qué lo está creyendo? Por fe, porque no lo puede comprobar. Sin embargo, te argumenta, ¿dónde está Dios? Compruébelo. Nosotros lo creemos por fe, y no solo por fe, sino porque lo vemos. Porque tú no puedes ser tan perfecto saliendo de la nada. Cuando la misma ciencia dice que de la nada no se puede crear, no se puede crear nada. Tiene que haber una mano creadora detrás de tanta perfección. ¿De tanta qué? ¿No te has dado cuenta que tu cuerpo se cura solito? Te cortas y ¿qué? Vas al sastre que te lo... ¿Verdad que no? Te echas pegamento mágico. Lo más cuando era... ¿Cuántos se acuerdan cuando eran niños? Se caían y se raspaban. ¿Se acuerdan de eso? Y cuando uno llegaba corriendo con la mamá y ¡ay, me caí, me raspé! ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué te echaba? ¿Qué te echaba? ¿No te agarraba? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, ya estuvo! ¡Ay, ya me curé! Era mágica la saliva. Tu cuerpo se cura solito. ¿Cuántos han tenido gripe? ¡Hala, qué sanos ustedes, muchachos! ¿Cuántos han tenido gripe? ¿Con qué se cura la gripe? Con nada. Tomes lo que tomes, la gripe no se te quita con nada. ¿Sabes con qué se te quita? Con tu mismo cuerpo, Él te la quita. Pero estás tomando y tomando y tomando, y lo que estás tomando no te quita la gripe. La gripe solita la saca tu cuerpo. ¿Aló? Pero está malo de la gripe. Tome para el día, tome para la noche. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ay, voy a ir con el psicólogo. Es que me va a ayudar a sanar aquí adentro. ¿A qué vas con el psicólogo? El psicólogo se pone en estas. Ajá. Sí, cuénteme. Ajá. Hace como que escribe chateando, ¿sabes? Porque se aburre uno de oír tanta cosa. En serio, te lo digo por experiencia. A veces está uno oyendo y empieza, ay, que falta de ética, dice uno.
Cierto, me ha tocado que ayudar a psicólogos, señores. ¿Por qué? Porque el psicólogo lo único que hace es escucharte. ¿Quién se liberó? Tú solito. Así de sencillo. Claro, le tenés que dejar su buena ofrenda, por supuesto. Así es. Entras con el médico. Él solo te ve y te dice: usted tiene diabetes. Venga para acá, le voy a dar esto. ¿Así te dice? No, ¿qué tenés que empezar a decirle tú? Mire que tengo esto, que me duele aquí, que me duele por allá, que la cabeza, que el corazón, que no sé qué. Entonces él está tin marín de do pingüe, cucarama. Está adivinando qué es lo que tenés por los síntomas. Pero como no está muy seguro, entonces dice: mire, vaya a hacerse estos laboratorios, vaya a hacerse esta tomografía, estos rayos X, estos exámenes, y me los trae. Y cuando se los lleva, otra tu ofrenda, porque no es de gratis. Entonces ve los resultados y dice: ah, ya le voy atinando, dice en su cabeza, porque no te lo dice a ti. Y dice: bueno, le voy a dejar esto. Y dice para sí mismo: ojalá que le haya atinado y que con esto se cure. Muchos se quedaron serios. Ay, ¿cómo está hablando de los? Porque crees tanto en los médicos. ¿Ves cómo son las estructuras mentales, las fortalezas? Pregunto: ¿los médicos sanan? No, los médicos no sanan. Tienen conocimientos de medicina, de cosas que te podrían ayudar para mejorarte. Y de repente si le atina, para sanarte. Pero él no tiene el don para sanarte. ¿Sabes quién sí te puede sanar? ¿Quién crees que es? Ah, muchos todavía dicen: ah, es que es el médico de médicos. Están ridiculizando a Dios, señores. Dios no es el médico de médicos. No sean ridículos. Porque el médico está adivinando qué te da para que te caiga bien. Dios no. Él te formó, te conoce desde el vientre de tu madre. Él sabe qué es lo que te está fallando. Él sabe qué es lo que no tenés bien. Él sabe en dónde metiste la pata y por eso estás enfermo. Entonces Él no viene a adivinar. Entonces Él no es médico. Él es el creador, señores, no lo bajen de categoría. No es médico de médicos. Él no te sana, Él te da vida. Así de simple. Él te da vida. No anda ahí: ay, probá con este monte a ver qué tal te va, mijo. Tómatelo en ayuno 7 días ahí para hacer. El Señor sabe qué es lo que te está pasando. No es médico, es el creador. Dios no es. ¿Qué es? No lo bajes de categoría. O sea que Él no solo es como lo creen los judíos. El Señor no solo es tu sanador. Él es el creador y te puede dar nueva vida, nuevo órgano, nuevas partes, nuevos ojos. Dáselo fuertes para el Rey. Con esta me despido, dijo un hermano que cantaba rancheras. Hace poco me mandaron a usar lentes y el médico me dijo: mire, el problema que usted tiene en su ojo no tiene solución. Y de una vez se lo hago ver, me dijo, porque el problema es degenerativo, o sea, cada vez va a ser peor y va a haber menos. Entonces obviamente lo vamos a ayudar con lentes para que pues medio vaya viendo, me dijo, y pues es lo que le puedo decir, no le voy a mentir. Bueno, le dije: está bien. Y te lo digo delante de Dios, en cuya presencia estoy.
que jamás le dije al Señor, saname. Señor, ¿qué pasó? Yo te sirvo, porque no, nunca le reclamé, mucho menos pedirle. Y por insistencia de mi amado padre, compré los lentes. Y me decía, ponete los lentes, ponete los lentes. Y siempre con los lentes. Y ni modo. De repente, un día manejándole, cuando tuve que viajar con él hace poco, empiezo a tratar de distinguir un rótulo y no miraba y no lo distinguía. Y yo dije, ¿qué onda? Y me quité los lentes y ahí sí vi nítido. Me los volví a poner, no miraba. Me los quitaba, miraba. ¿Y ahora qué onda? Dije, me cansé y le dije, mira papá, le dije, ya no voy a usar estas cosas que no miro. Le dije, vaya, me dijo. Solo sentí como que me habían apretado el ojo así y hasta me tronó. Y luego ya se me emparejó. Seguí. Cuando regresé del viaje, mi papá me insistió, anda, que te hagan examen, porque la graduación que te dejaron no está buena, me dijo. Y fui, y cabal no era la graduación que yo necesitaba. Y el doctor me dice, pero con esa graduación al menos veía algo. Sí, le dije, pero ahora no miro nada. Y me empezó a poner más y menos miraba. Entonces le dije, doctor, le dije, es que sin lentes sí veo. Es que no puede ser, me dijo. Y me examinó otra vez el doble de lo que la primera vez. Y miraba sus notas, se rascaba la cabeza, me iba a ver otra vez el ojo. No, ¿qué pasó? Le dije yo. Es que nunca me había pasado esto, me dijo. ¿Qué? Le dije yo. No tiene nada en el ojo, me dijo. Pero cuando vino, me dijo, estaba malo, si usted tenía este problema. Ah, vaya, le dije, ¿y qué? Ya no lo tiene. Gracias a Dios, le dije yo. ¿Y? Pero es que, ¿cómo? Me dijo. Yo no sé, le dije, pregúntele a Dios. ¿Usted es cristiano? Sí. Ah. No solo cristiano, le dije. Mi papá se llama Dios. No sé cómo se llama el tuyo. ¿Dios te va a tratar igual que a los demás? Pero aquí hay un detalle. Cuando tú pones en número 1 a Dios, Él te pone a ti en el número 1. Pero si tú lo pones de último, lo lamento, mi amigo. Dijo el Señor Jesús, el Padre sabe de qué tenéis necesidad, pero ustedes primero busquen el reino, y todo lo que necesitan el Padre se los va a regalar, sin pedirlo. ¿Cuántos tienen necesidades acá? ¿Ya te cansaste de pedir? ¿Te cansaste de hacer guerra espiritual? ¿De reclamar tus bendiciones? ¿De arrebatarle tus bendiciones al diablo? No seas ridículo. La guerra espiritual no se hace así. Empieza a romper los argumentos mentales que te están deteniendo. Haz a un lado la altivez, tira el orgullo y vas a ver cómo Dios te atiende. Cierra los ojos, vamos a darle gracias al Rey. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera.